Bueno, vamos a tocar analizar una película que llevaba tiempo con ganas de hacerle una review. Y me estoy refiriendo a la saga del Cuervo. ¿Vale? En este caso vamos a empezar con la primera película del Cuervo, ¿vale? La de 1994. Una película que estuvo muy exenta de no estuvo exenta de polémica con todo lo que hubo detrás. Y además que marcó un pequeño hito, quizás, un estilo un poquito más fresco y dinámico que se había encontrado, no se había visto anteriormente en ninguna película de este rollo. Más allá quizás, a lo mejor, un poco Batman de Tim Burton, ¿vale? Primero en antecedentes, esta película está basada en un cómic, ¿vale? En el que cuenta pues la historia de Eric Draven, una persona que fue asesinada y su novia también, y él se convierte como una especie de espíritu vengador en busca de venganza contra las personas que le han directamente destruido la vida. Es un cómic además creado por James O'Barr, ¿vale? Es el creador, el dibujante, el creador de esto, que además cuando cuento un poquito más en continuación de la review, entendéis todo ese tono depresivo, oscuro y triste que tiene la película en todo momento y veréis el por qué viene todo esto. Bueno, si no lo aplico ahora directamente. En este caso, el Cuervo pues fue como una especie de terapia para sufrir para pasar un duelo que hizo el creador como forma, digámoslo así, de eso, de un duelo a la muerte de su, en este caso, novia, que murió en un accidente de tráfico. Y de ahí que tenga toda esa estética tan depresiva y tan oscura que emana el cómic. ¿Vale? Pero bueno, no hemos venido a hablar del cómic, vamos a venir a hablar un poco de la película. Simplemente esto es un poco de contexto de lo que vamos a encontrarnos con esta película. Para empezar, como adaptación, El Cuervo, aunque me lo leí hace mucho tiempo, la película va un poco por libre en algunas cosas. Sigue un poco la línea, pero hay cambios, ¿vale? Debido a cosas que contaremos a continuación. Primero de todo, lo que voy a decir, lo positivo al principio, es la dirección de Alex Proyas, que es un director que ha tenido una carrera que empezó haciendo videoclips. Pues es un director de videoclips y es que si veis la película se nota mucho esa influencia que proviene de ese mundo de los videoclips y el tono tétrico, oscuro y gótico que lo plasma perfectamente. Es algo que es muy interesante en la película. Es una cosa, pues, que a ver, se vio un poco con el estilo de Tim Burton, pero no tan caricaturesco en algunos momentos o comiquero. Aquí se aleja un poco más de ese rollo. Es un poquito más serio, digámoslo así. Un poco más serio, algo más oscuro en algunas cosas. Un poquito como decía un amigo mío, Alex Proyas era un poco un Nolan de los 90, sin derivar un poco a lo que derivó después este señor, tanto Nolan y como Proyas, que luego van por caminos luego un poco más disparatados. Aquí vemos un estilo, como dije antes, visual oscuro, muy tétrico, todo muy apagado, unos filtros, siempre con filtros oscuros, todo pues un momento todo nihilista, una decadencia de la sociedad. En algunos momentos parece ambientado en un futuro distópico, otros ambientado en un mundo que puede haber sido unos suburbios cualquiera. Es una mezcolanza muy extraña, que funciona bien. La estética funciona muy bien. Luego también, otra cosa que destacar mucho de la película, que eso sí que quiero recalcarlo, es la actuación de Brandon Lee. O sea, Brandon Lee empezó, el hijo de que lo conozca, es el hijo de Bruce Lee, que además empezó pues haciendo pues películas malas, cutreces, películas de serie B con gente como Dolph Lundgren, ¿vale? Si veis su filmografía antes del Cuervo, vais a ver una filmografía de películas de videoclub, de artes marciales, de todo este rollo. Y yo creo que esta película era el punto clave para Brandon Lee para poder saltar, yo creo que a la primera división. Para saltar a la primera división del cine. Porque en esta película, lo voy a decir sinceramente, Brandon Lee lo da todo. Y lo borda. Borda increíblemente su papel. Y ya sabemos luego lo que sucedió trágicamente. El fallecimiento de este muchacho
en pleno rodaje por un accidente con una pistola. Que bueno, eso ya quien conozca un poco la historia, sabéis lo que sucedió, las cosas de la muerte, que si una bala accidental, el mítico rumor que decían que usaron la muerte en la película, no es verdad. Esto pues evidentemente esa escena se grabó, es la escena, además, en qué situación de la película ocurre eso, creo que es al principio de la película, cuando estaban los malos sentando en la casa y uno de ellos le apunta con un revólver. Pero esa escena, como vuelvo a indicar, esa escena nunca se utilizó. O sea, y encima, esa escena que utilizan del apunte es otra escena completamente distinta. O sea, porque la escena original del disparo la tuvo la policía y luego la policía destruyó ese metraje, porque no se puede utilizar en ninguna película una muerte real. Y eso siempre se destruye. Ha habido excepciones, como las películas estas de los 70 de Mondo y estas basuras, de italianadas mugrientas como Holocausto Caníbal, pues que ahí metían esas muertes porque en esa época no había esa legislación. Actualmente eso está completamente prohibido. No vas a encontrar una muerte en una película, además una película mainstream. Eso no se puede tener. Y ese mito es falso. No se utiliza nunca la muerte de Brandon Lee, ninguno de los disparos reales. No es cierto. Y eso que en la película le disparan muchísimas veces. Eso que quede claro. Para continuar, podemos decir que la cosa que tuvo la película que fue lo más, entre comillas, innovador, es cómo pudieron ver las similitudes con la muerte de su padre, Bruce Lee, y la de él. Que conllevó pues un montón de teorías, conspiraciones y cosas raras porque justamente los dos actores pues fallecieron en mitad de los rodajes de sus películas. La diferencia es entre una y otra es que en el juego de la muerte de Bruce Lee lo hicieron, pues la película es una verdadera porquería. Es una peli muy cutre y está muy mal hecha. Y es la típica película que no tiene ni siquiera que haber salido. Pero al contrario con la de El Cuervo, lo positivo que tenía es que Brandon Lee tenía casi toda la película terminada y el resto de tomas pues las terminaron con un doble de espaldas y una cara digital. Pero son, como voy a decir, son unos 30 o 40 segundos de película lo que han hecho con el doble. Pero nada más, el resto de la película es todo entero con el chico, con el Brandon Lee. O sea, no, quiero decir, no está la tecnología en esa época con el juego de la muerte tan avanzada para poder terminar una película, que es que la película no se podía terminar. Y quien la veis, os recomiendo, no sé si dejar por aquí el vídeo del canal Random en el que la analizan y podéis ver la cutrez, los recursos tan cutres que utilizaban. Pero aquí todo lo contrario. En El Cuervo es todo lo contrario. Aquí lo han hecho más o menos bien porque, como dije antes, tenían todo el metraje, casi todo el metraje hecho. Y también, bueno, que ahí viene el motivo de por qué luego no es tan fiel en algunas cosas. Me explico el porqué. Debido a la muerte de Brandon Lee, había muchas más escenas grabadas que no se pudieron hacer. Como por ejemplo, el personaje del señor muerto, si no me equivoco, que era una especie de parca, que le iba a hacer Michael Berryman. Ya sabéis, el calvo grandote este de las cornecias en ojos. Que al final, pues esas escenas se desecharon porque reescribieron el guión para poder adaptar la película con el metraje que tenían de Brandon Lee. Literalmente era lo que quedaba de la película. Y bueno, pues esta diferencia de otras, pues queda muy bien. Es una historia, pues, un poquito más acortada. Tiene algunas peguillas que ahora contaremos a continuación. Pero como película, está muy bien. Es una buena película. No es una obra maestra. No lo es. Es una película que está bien. Literalmente. Es una película que además el paso del tiempo pues la ha hecho un poco de media. ¿Vale? Y ahora contamos un poco el por qué digo eso. Para empezar la película, yo creo que el problema que tiene es que quizás ha envejecido un poco mal. En el sentido visual, no es tan potente. Ya pues ha pasado mucho tiempo. Hay películas que además esa estética a lo mejor la han, entre comillas, un poquito perfeccionado. Por ejemplo, Batman Begins, de Christopher Nolan. O incluso actualmente de Batman. Porque si os fijáis, de Batman y Batman Begins, porque bueno, ya sabéis mi opinión sobre The Batman, que literalmente es casi un remake encubierto de la de Batman Begins, pero más sosa y con nada que innovar. El Cuervo, pues es que tiene esa estética de precipitación, pero es un estilo que todo el mundo lo ha copiado porque ha sido muy influyente. Es la primera, por eso quiero decir, la que a lo mejor es la que más ha envejecido, pero la que ha influido en ese tipo de estilo, esos filtros,
esa manera estética de ver, ese rollo gótico que se ve en toda la película. Una modita que metió, pero esa es la cosa. Luego también pega que tiene en algunos momentos es el poco desarrollo que tienen algunos villanos. El villano Top Dollar ni siquiera ni le nombran, no tiene ni su nombre. Es un personajes que son muy superficialmente malos, o de que es muy malo, y no te desarrollan nada del malo. Los otros lacayos que van pues son típicos malos de mierda, que hay momentos que parece esto una secuencia de Death Wish. Pues parece Death Wish, es que porque la película es una historia como tal de venganza. Y quizás yo diría que la sensación de que va todo muy precipitado en la película, todo muy atropellado, muy atropellado. Quizás, como dije antes, la muerte de Brandon Lee provocó ese riesgo a no dar una sensación de protagonismo al actor y tuvieron que acotar, reducir y a lo mejor cosas de los personajes para que la película tuviese un poco de cohesión entre sí, en que sino que el protagonista sea Brandon Lee salga como es el protagonista de la película y no sea pues un personaje que está muerto ahí y le ves pues muy poquitas escenas. Bueno, es algo que no afortunadamente no ocurre. Salen muchas escenas de Brandon Lee haciendo el cuervo. Pero claro, eso lo achacan luego, lo aplacan, luego a los malos sale muy poquito. Y aparte se queda en algunos momentos muy precipitado. También un poquito la pega que le puedo decir, y eso lo puedo entender un poco, que es que parece que tienen los diálogos y las cosas que aparecen son muy mensajes rollo, algo muy malote, muy oscuro, muy postureta. Esto es muy actual, de este tipo, el postureo de qué malote soy, soltándote como frases de autoayuda en toda la película. A ver, puedo entender un poco el contexto por lo que sucede. Como dije antes, el cómic es una especie de terapia que hizo el autor como un duelo, una terapia de duelo por el fallecimiento de un ser querido. Y se puede entender ese mensajito de autoayuda que te da todo el tiempo, esas frases así, todo ayudando a la gente, todo este rollo que tiene. Y a lo mejor eso, pues, a ver, en su tiempo era interesante, porque los 90 era una época un poco deprimente, decadente, y esto era el día al día, el día directamente. Aquí ya más o menos está muy manido, está muy sobaito, un poco. A veces da el tufillo ese cuando te vienen de autoayuda de magufo, que te echa un poco para atrás. Pero a ver, es la época. Hay que verla con los ojos de la época. No puedes verla con el año 2022 porque es que si no, no tiene ningún puto sentido. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta en el contexto que se tuvo la película. Lo demás, pues, como sigo diciendo, El Cuervo es una película que además marcó bien, una buena generación. Fue un modelo de intentar llevar un estilo de cómic diferente. Por eso triunfó tanto hoy. También quizás un poco por el morbo de la muerte del protagonista, que llevó, yo creo que a convertirla casi en una película de culto, una película que más fue un éxito en taquilla, y le generó una serie de secuelas, que la segunda incluso llegó al cine, pero fracasó, que ya hablaremos a continuación en otro vídeo. Y luego las siguientes basuras que vinieron, que fueron directas a DVD, para intentar aguantar los derechos del Cuervo todo lo posible. La valoración final que voy a darle a la película del Cuervo es de un 7,5 sobre 10. Es una película que está muy bien. Está bien, es una película donde lo que me gusta mucho es la actuación de Brandon Lee, el personaje del Cuervo y el estilo de Alex Proyas, que yo creo que esta junto con Dark City son sus dos mejores películas de este señor. Yo creo que esos son sus puntos referentes. Y me gustaría alguna vez que Proyas pues sentase un poco y se volviese a hacer otra vez este estilo, que es lo que mejor le pega. Más que meterse en las porquerías que se han metido recientemente desde Señales del Futuro, Dioses de Egipto o la mediocre Yo Robot. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!